Hola amigos de Contexto. La verdad es que hoy tenemos un tema muy interesante y digo interesante porque, bueno, la movilidad en esta época de globalización es importante y la mayoría de las distancias largas las recorremos en aviones. Para ir de un lado a otro, nosotros somos una isla, pero incluso los que viven en continente prefieren ir en avión de un lado a otro, porque obviamente se hace mucho más rápido, a pesar pues, de todos estos trenes ahora de alta velocidad. Y tenemos hoy un programa sobre la aviación y la investigación de accidentes aéreos, y hemos invitado al director de la comisión en la República Dominicana de esta comisión, que por sus siglas es CIAA, y nos referimos al coronel piloto Emmanuel Sufrón Tamayo, quien es el director de esta comisión en la República Dominicana. Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación. Exacto, Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, lo tenemos aquí atrás atrás en la pantalla, y yo creo que con el coronel Sufrón tenemos mucho de qué hablar, no solamente de cómo trabaja esta comisión, qué se aprende de los accidentes de tránsito aéreo, cómo se hace. No solamente esto, sino todos estos tipos nuevos de aviones. Él, al ser piloto y al ser investigador, tiene mucho conocimiento en esta área. Y yo creo que es muy importante conversar con él qué tan seguro, por ejemplo, es montarse en un avión, ¿verdad? Ese trayecto. Todavía no nos hemos librado de que la gente le teme mucho a los aviones. Sin embargo, se dice también que es el modo de transporte más seguro. Bueno, ¿qué tan cierto es esto? Bienvenido, Emmanuel Sufrón. Bueno, muchas gracias. Gracias por la Aquí invitación. va a tener usted siempre una puerta abierta para hablar de estos temas que tanto le gustan a la gente, porque la gente le tendrá todavía su respeto a los aviones, pero todo el mundo quiere montarse en ellos para ir de un punto a otro, ¿verdad? Así es. No, y como tú decías, perdón que te sí, interrumpa, si uno ve la cantidad de personas transportadas, un mes o un año, lo que fuera, a nivel de un país o a nivel mundial, y la cantidad de muertos o de accidentes que hay, es ínfima. Sí. Así es. Ínfima. Así es. No tenemos que tener tanto miedo entonces. No, jamás. La aviación es el medio de transporte más seguro que existe. Gracias por la invitación. Y tengo que decirle que no es fortuito, no es fruto de la casualidad. La aviación es el medio de transporte que ha investigado todos sus sucesos, accidentes e incidentes de una manera permanente para encontrar qué pasa en cada uno de ellos, no para señalar un culpable. Sí. La intención no es señalar culpables, sino encontrar las causas que hacen que ocurra un accidente, poder trabajar en ellas, verla como una oportunidad de mejora, hacer los correctivos necesarios y evitar que eso pueda ocurrir de nuevo en el futuro. Entonces eso nos ha llevado a ser cada vez más seguros, y por eso hoy en día somos el medio de transporte más seguro que existe. Los otros medios de transporte han ido en los diferentes países haciendo lo mismo, y eso ha ido ayudando en base a nuestro plan piloto, nuestro proyecto piloto. Y entonces, por ejemplo, vemos homólogos nuestros como la National Transportation Safety Board, que estábamos hablando ahorita, que ellos hacen investigación no solamente de accidentes aéreos, sino también accidentes terrestres, accidentes navales, sí, y accidentes de lo que tiene rieles, de trenes. Tranvías, etcétera, etcétera. Entonces, ese contexto, todo eso ha sido traído desde la aviación a los otros medios de transporte. O sea que también ha servido para mejorar estos otros tipos de medios de transporte, porque un accidente que pasa en un tren, por ejemplo, en rieles, que no se vuelva a repetir, es muy importante. Ahora bien, Emmanuel, ¿es realmente en su experiencia en esta comisión, estos estudios de los accidentes de tránsito aéreo han servido para mejorar las tecnologías, los errores humanos, tanto aquí en la República Dominicana como internacionalmente? Así es, la experiencia que hay es esa. O sea, todas las recomendaciones en aspectos de seguridad operacional que hacen los organismos de investigación de accidentes del mundo son canalizados a través de la autoridad de aviación civil de esos países. Entonces ellos tienen el deber y la obligación de
dar seguimiento a esas recomendaciones. Si la van a aplicar, pues la aplican, pero si no la van a aplicar, deben explicar el por qué no la van a aplicar. Puede ser que ellos tengan algún procedimiento similar que tengan en proceso, que haya sido que en vez de que no tienen nada establecido, lo tengan establecido y lo que falta es supervisión. Entonces, en vez de aplicar un procedimiento nuevo, lo que tienen es que aumentar su supervisión para que ese proceso se haga. Pero en general, ellos están en el deber de aplicar y hacerse cargo de esas recomendaciones para que en el futuro esos accidentes o esos incidentes graves no ocurran de nuevo. Nos decía el coronel piloto Emmanuel Sufrón, fuera de cámara, que en este momento donde el tránsito aéreo se ha multiplicado exponencialmente, bueno, quizás no tanto como exponencialmente, sí, pero sí, se ha multiplicado, hay pocos pilotos realmente, y la profesión de piloto es pues muy apetecida por estas compañías que manejan la aviación. Me tomó de sorpresa porque es una profesión que bueno, despierta mucha curiosidad y que gusta mucho. Me imagino que se están tomando medidas para que se suplan todas estas plazas, que de hecho son muy bien pagadas. Entonces, antes de hablar de accidentes de tránsito aéreo, que me gustaría hablar del mundo, del país, me gustaría saber, porque de hecho tenemos unas láminas y le voy a pedir a nuestro director que nos las coloque, cómo está formada esta comisión y que expliquemos un poquito las láminas para ya luego meternos en accidentes aquí como ejemplo que podemos poner. Ok, la Comisión Investigadora de Accidentes surge cuando la Ley 491-06 de Aviación Civil en el 2006 se promulga. Entonces surgen el Instituto Dominicano de Aviación Civil, la Junta de Aviación Civil y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación. Nosotros estamos compuestos por un director, que en este caso soy yo que funjo como esto. Tenemos investigadores auxiliares, tenemos una secretaria ejecutiva que lo que maneja toda la parte administrativa de nuestra comisión, y tenemos subdirectores de operaciones, técnicos, que es mantenimiento, factores humanos y el área de apoyo. El área de apoyo para nosotros es la parte más que nos fortalece más, porque la parte de apoyo es aquella donde nosotros podemos integrar en nuestra comisión cualquier especialista en cualquier área que nosotros necesitemos por la fisionomía del accidente o incidente que estamos investigando. Si el accidente tiene que ver con asuntos de control de tránsito aéreo, por ejemplo, entonces nosotros vamos a integrar un controlador de tránsito aéreo en nuestra comisión para que pueda arrojarnos luz y transmitirnos su capacidad y su calificación para nosotros obtener y estar cada vez más cerca de la verdad y encontrar las causas que provocaron ese accidente. Me decía el coronel Sufrón fuera del aire que ellos se dan cuenta por su experiencia de la causa o del tipo de causa de los accidentes o no accidentes. Incluso yo le preguntaba sobre este avión ucraniano que fue impactado, que al principio se dijo que era un accidente. Yo le preguntaba cómo en Canadá específicamente Trudeau dijo desde el principio que no fue un accidente. Yo le preguntaba a Emmanuel Sufrón, bueno, pero ¿cómo se daban cuenta de esto? Y vamos a ver lo que me respondía. En esa ocasión le respondí que realmente no es la fisionomía de un accidente. Desde que uno llega al área del accidente, uno se da cuenta si la aeronave se precipitó a tierra con control, sin control, en un descenso de emergencia, por la posición en que quedan los restos de la aeronave. En este caso, que es el caso de este funesto desenlace de un error en Irán, tenemos que esa aeronave fue impactada por un proyectil o un cohete y entonces se precipitó a tierra. ¿Qué es lo primero que vemos? Lo primero que vemos son los restos disgregados en un área bastante amplia, lo que nos dice que la aeronave, y no en línea recta, siguiendo una trayectoria de vuelo o de trayectoria de desplazamiento. Y entonces eso nos dice que la situación... Pero en ese caso no es un accidente. No, bueno,
no es un accidente porque fue derribado. Sí. Entonces ya eso, Por eso lo no investiga otra unidad. Y no el accidente fue el lanzamiento del misil, probablemente. Exactamente. Porque pensaban que era un avión de otro tipo. Y realmente la apuesta a que sea un accidente o no, a que haya sido a propósito o no, realmente yo entiendo que es una actividad que tiene que haber sido no a propósito, porque es que es muy difícil poner una aeronave llena de pasajeros como un objetivo de guerra. No tendría ningún sentido porque además se revierte. Pasó también en el año, reciente, en el 2014 o el 2000, así es. que los Estados Unidos derribó un avión iraní con 288. En el 88, 1988 fue. En el 88. Sí, 88. Bueno, que también se atribuyó, ellos declararon que fue un error de guerra, de apreciación. Y yo creo que sí, que tienen que haber sido ambos errores, porque como usted bien dice, Emmanuel, no tiene ningún sentido tomar venganza de personas que no tienen nada que ver. Además se revierte en la opinión pública. Es muy difícil poner como un objetivo de guerra un avión de pasajeros, una escuela, un hospital. Claro. Es muy difícil. A veces me ha pasado. Ha pasado, pero normalmente ha pasado por error. Y hay casos como aquel avión de Korean Airlines. Iba sobrevolando la península de Kamchatka, que es un área de exclusión militar en la antigua Unión Soviética, y le avisaron varias veces, sálganse, y no salían, y bueno, lo derribaron. Y ahí pero ahí por lo menos todos. le avisaron. Le avisaron varias veces. Le avisaron varias veces y la aeronave estaba en un área restringida. Sí, de restricción militar, sí. Sufrón, usted hablaba de la conformación de este departamento, de esta comisión de investigación de aviación civil dominicana, y decía que necesitan investigadores. ¿Hay alguna especialidad que tenga que tener un investigador en esta rama de accidentes aéreos? Bueno, básicamente nosotros a través del Ministerio de Administración Pública estamos en un proceso de que vamos a abrir algunas plazas para llamar a concurso. Básicamente en el área operacional lo importante es que sea un piloto con licencia de piloto comercial en adelante. En el área de mantenimiento, que sea un mecánico con licencia de mecánico autorizado por la dirección, por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y en el área de factores humanos, que sea un aeromédico con especialidad en aeromedicina. O sea, estas tres especialidades. Así es. Estas tres especialidades para ya la parte de entrenamiento y eso, nosotros como comisión nos encargamos de darle el entrenamiento necesario para que enfoque sus conocimientos al área de investigación. Hablábamos también fuera de la pausa, fuera del aire, de los accidentes más fuertes que han pasado tanto en la República Dominicana como en el mundo. Me gustaría hablar un poco de esto y cuáles fueron las causas que se determinaron en estos casos. Bueno, en la República Dominicana tuvimos en el año 1996 un accidente catastrófico en el norte de la isla, una aeronave 757 que despegó del aeropuerto de Puerto Plata. Iba con destino primero a Gander, en Canadá, y luego seguía a Frankfurt, Alemania. Era un vuelo charter. 189 personas perdieron la vida al precipitarse a unas 10 millas, 12 millas al norte de la playa Cabarete. Y el proceso de investigación fue un proceso de investigación muy arduo. Duramos 2 años y medio el proceso de investigación y pudimos determinar que la obstrucción del sistema pitot estático, que es el sistema que manda la información de velocidad y altura de la aeronave, fue la causa principal de este accidente. Al obstruirse la información que mandó al piloto automático que estaba comandando la aeronave en ese momento fue errónea, y luego una cadena de eventos no premeditados. O sea que se combinaron causas técnicas con causas humanas. Así es. ¿Y recuperaron el fuselaje? Bueno, no, fue imposible. Nosotros lo que recuperamos fue las cajas negras. Eso estaba a 7.200 pies de profundidad, pies.
7.200 pies de profundidad en el mar. Sí, pero y para un rescate tuvimos que usar un robot guiado por fibra óptica que se trajo desde Virginia, Estados Unidos, y entonces se sumergió el robot a donde fue localizado los restos de la aeronave, y entonces pudimos recuperar la caja negra. Cuando hicimos el intento de empezar a recuperar partes de la aeronave que eran importantes para la investigación, estas partes se iban desintegrando porque la presión a esa profundidad es muy fuerte, y entonces cuando empezábamos a tratar de sacarla... ¿Qué tipo de partes, por ejemplo? La parte del tubo pitot donde estaba la obstrucción. ¿Y esto se iba desintegrando? No lo pudimos sacar, pero sí pudimos hacer tomas de cerca con el mismo robot. ¿Qué material tiene este tubo? Es metal. Y se desintegraba se desintegró toda la parte de alrededor, sí. Y entonces no era posible poderlo sacar porque es pequeño, y entonces la maniobrabilidad del robot que nosotros teníamos abajo no podía sacar partes tan pequeñas como se fueron formando al momento de desintegrarse. Pasó lo mismo también con los cuerpos que estaban dentro del fuselaje, que quedaron ahí por la presión de la profundidad. También se hizo imposible poderlo rescatar. Se hizo el intento, pero... ¿Algunos quedaron flotando? Bueno, sí. Solamente se recuperaron 86 cuerpos, sí, de 189 en total. Se recuperaron 86 que quedaron... ¿Y el avión se partió? Cayó al mar. Cuando cayó al mar se desintegró y cayó por partes al fondo del mar. Wow. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, y a mí me gustaría en el transcurso del programa hablar también un poco de la caja negra, que es algo que yo no sé si a ustedes, pero yo percibo como que se le tiene como que es un hálito de misterio, ¿no? Y que desde que cae un avión, vamos a ver lo que dice la caja negra. Es algo como que uno siempre espera que va a pasar por el dramatismo que encierra en realidad un accidente aéreo. Nos vamos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos esta entrevista con el coronel Emmanuel Sufrón, que es el director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación, que forma parte de todo el entramado institucional del área de aviación. Fue creado al mismo tiempo que el IDAC y que la Junta de Aviación Civil. Y que tiene como responsabilidad hacer las investigaciones en detalle de cualquier accidente de aviación. Yo le preguntaba si estas avionetas que a veces caen o aterrizan o como sea en suelo dominicano o aguas. En aguas, o sobre todo en cañaverales, en carreteras, productos de narcotráfico, que si eso es considerado también un accidente. Me dice que eso no tiene punto de origen, ni tiene punto de llegada. Ni es objeto de su investigación. Ni es objeto de su investigación. Pero es interesante la pregunta que le hacía Mónica al final del primer segmento sobre la caja negra, que yo le decía, en realidad no es negra, es color como naranja. Sí, así. Para que se vea mejor. Para que se vea mejor. Pero yo supongo que la caja negra es la que tiene todos los récords de lo que va pasando en el vuelo, ¿no? Así es. El nombre técnico es registrador de data y de voz. Las cajas negras al principio eran negras y en ocasiones se perdían porque no podía ser divisada dentro de los restos de la aeronave, y entonces se le dio un color anaranjado. Sí. Y entonces las cajas negras se convirtieron en cajas anaranjadas. ¿Siempre aparecen las cajas negras? A veces no aparecen, a veces aparecen y no tienen la información que nosotros estábamos esperando que tuviera, bien sea porque se rompió la cinta magnética que tiene dentro. Creo que en el avión de Ucrania hubo parte de esto, ¿no? De que se rompió. Sí, exactamente. Sí. Entonces, la recuperación de la caja negra es vital, porque como dijimos... ¿Son varias o es una? Son dos. Hay una que es de data, que recoge cómo funciona cada sistema de la aeronave y manda una señal, en algunos cada 30 segundos, en otros cada minuto, para revisar
todos los sistemas. Muy importante esta. Y hay otra que es de voces. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando lo conseguimos las dos cajas negras, nosotros sobreponemos una cosa con la otra. Y entonces, cuando el piloto dice, por ejemplo, tren abajo, nosotros vamos a ver en la data que se accionó la palanca del tren, que el sistema mandó energía suficiente, que el tren bajó y que el tren aseguró. Y todo eso va a estar registrado. Si hay un llamado de tren abajo y no hay un movimiento de la palanca, quiere decir que el piloto dio un mando y no fue ejecutado por el otro tripulante. Sí. Entonces ahí se va recreando el vuelo. Por eso el hallazgo de esta caja negra es tan importante, porque con esto nosotros podemos recrear al menos la última media hora, 45 minutos del vuelo, y eso nos puede decir a nosotros qué pudo haber estado pasando ahí, qué sistema pudo haber estado fallando, qué orden dio la tripulación, qué comportamiento tuvo. Entonces toda esa recreación se anima inclusive ya en visual, y entonces nosotros podemos recrear, no solamente recrear el vuelo en la mesa, sino también lo podemos hacer en un video visual, audiovisual, y podemos ver exactamente qué estaba pasando con el avión al momento del accidente. ¿Podríamos determinar en qué momentos son más frecuentes los accidentes aéreos? Sí, al despegar, que siempre vemos que hay problemas durante el vuelo, al aterrizaje. Así es. Existe una tendencia a ser mayores los accidentes al momento del despegue y al momento del aterrizaje. ¿Así? Sí, son los dos momentos donde hay más ocurrencia de accidentes. Existe en el crucero, después del ascenso inicial hasta el descenso inicial, existe lo que se llama la ventana segura, que cualquier cosa que pasa ahí, hay tiempo suficiente para poder resolver. Lo que pasa en estos dos, en el principio y en el final, es que cualquier cosa que sucede ahí se depende mucho de lo que es la pericia y la experiencia de la tripulación. Sí. Y entonces cada segundo cuenta. Cuando pasa en la ventana segura, que es el momento del el ascenso, crucero e inicio del descenso, en ese tiempo, cualquier cosa que pase, hay suficiente tiempo para poder inclusive hasta equivocarse, podríamos decir. Pero ya en estos dos tiempos, entonces por eso las estadísticas no se equivocan en ese sentido. Hay un caso muy extraño que yo recuerdo, y es un avión de Air France que salió de Río de Janeiro con destino a París con escala en Senegal, y que en el medio del Atlántico se cayó. Se desapareció. Y la investigación fue larguísima porque no se sabía qué fue lo que pasó, porque no se habían recuperado. Larga, costosa. ¿Qué explicación le dan ustedes? Para encontrar la posición de la aeronave pasaron 2 años y medio. Para decir, ok, fue aquí que cayó. Aquí está. ¿Y qué determinó que fue ahí? Empezar el proceso. Empezaron a chequear todos los centros de control, todas las trazas de radar, las condiciones atmosféricas, que fue realmente el factor que provocó este accidente. Fue un mal tiempo que se adentró la aeronave, y este mal tiempo hizo que la aeronave colapsara. Es decir, un mal tiempo puede hacer que se caiga un avión. Incluso hay aviones que se meten adentro de los huracanes. El radar te dice, te dice por dónde tú puedes darle a ese mal tiempo, o sea, por dónde entrar, por dónde salir. Pero hay mal tiempos que tú no debes entrar en. O sea, que cuando uno va dentro de un avión, puede crear cualquier falla estructural en la misma. Cuando uno va dentro de un avión, y yo me imagino que los amigos estarán preguntándose esto, si uno va en un avión y nos dicen, abróchense los cinturones que vamos a entrar en una turbulencia, ¿es porque se sabe que esta turbulencia la va a soportar el avión? Sí, no hay peligro. Hay dos tipos de turbulencia. Hay una turbulencia que es provocada por la nubosidad, y hay otra turbulencia de aire claro, que esa no es determinable ni es predecible por la tripulación. Por eso también dicen que cuando usted no necesite estar desabrochado o parado, manténgase sentado con su cinturón abrochado, porque puede existir turbulencia de aire claro, y esa turbulencia no es predecible. ¿Cómo se llama? Turbulencia de aire claro. Que no se ve. No hay ninguna señal en el radar ni nada,
y entonces el avión sencillamente entra en área turbulenta y dan los brincos, entonces ahí es donde ocurre la mayor cantidad de incidentes. Solo causan Hay gente brincos. Con los pasajeros se golpean porque están desamarrados, etcétera, etcétera. Esta turbulencia de aire, claro, solo puede provocar un brinco, pero no que un avión falle. No se ha dado el caso de que una turbulencia de ese tipo haya provocado que la aeronave tenga ninguna falla estructural. Manuel, una pregunta creo oportuna. Cuando, por ejemplo, Julio plantea este avión que desaparece en el aire y no se han encontrado los restos y otros casos. Se encontraron, pero sí, se mucho tiempo después. Ok, pero en casos de que no se hayan encontrado los restos, hay muchos mitos sobre áreas, por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas y demás. ¿Se ha comprobado ya científicamente que estos son mitos, que no son reales? Así es. El Triángulo de Bermuda es un mito que se llevó por muchos años, pero no era más que un campo magnético que hacía que las brújulas magnéticas giraran y se perdiera la noción. Entonces, estas aeronaves, estos barcos, etcétera, etcétera, los barcos encallaban porque también hay un área de poca... Los sargazos, ¿no? Sí, que están... Y hay áreas también que no son profundas, llegando a las Bermudas, y entonces ahí los barcos encallaban, no se sabía más nunca de ellos porque no había la forma de cómo buscarlo. Las aeronaves perdían combustible, se les terminaba el combustible y se estrellaban y no había forma de cómo buscarlo tampoco porque son distancias muy lejanas para esa época. Entonces ya no importa dónde caiga la aeronave, pues existe la tecnología para poder ubicarla en la mayoría de los casos. Además, esos campos magnéticos ya no interfieren, ¿no? Y entonces los campos magnéticos no interfieren porque en ese tiempo se volaba con brújula magnética. Sí, ahora se vuela con claro. satélites, Sí. señales satelitales. Entonces todo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Antes el control remoto era el niño más pequeño de la casa. Ahora el control remoto lo tenemos en el iPhone y podemos hacer muchísimas cosas. Sí, la brújula y todo esto. Así Bueno, es. de hecho tenemos, para poner un ejemplo, que guardando su gran distancia, el campo magnético en Polo, Barahona, que uno Así se pone, que es una subida, y resulta al revés por un campo magnético. Así es. Bueno. El organismo que usted dirige, ¿tiene alguna atribución en supervisar los vuelos regulares? No, nosotros no tenemos... Sí, para que hayan medidas de seguridad. No, el Instituto Dominicano de Aviación Civil tiene inspectores de operaciones, inspectores de mantenimiento para supervisar ese tipo de cosas. Nosotros nos circunscribimos única y exclusivamente a investigar cuando ocurre un suceso. El mismo Instituto Dominicano de Aviación Civil nos activa a nosotros para hacer la investigación propia de ese suceso y rendir el informe con las recomendaciones de seguridad operacional. Es importante saber que esa investigación no la hacemos nosotros solo a nuestro libre albedrío. A pesar de que la ley nos faculta y tenemos una libertad o una independencia funcional de cualquier otro estamento, nosotros en la investigación hay estados o países que tienen el derecho a participar junto a nosotros en cada investigación. Por ejemplo, cuando una aeronave, por decir una marca Cessna, tiene un accidente, pues el país, el estado de fabricación de esa aeronave, en este caso los Estados Unidos, automáticamente tiene el derecho a participar en la investigación y adquiere la obligación a brindarnos la asistencia que necesitemos para el proceso de la investigación. Eso quiere decir que cada parte... ¿Y si es el caso de un Airbus, si es un Airbus, es multinacional? Entonces, la Unión Europea, es quien manda un representante acreditado y con la Unión Europea es que nosotros trabajamos. El Airbus no es de ningún país. Exacto, es de Europa. Francia, Alemania, sí, España. Pero eso garantiza que va a tener la retroalimentación necesaria y que van a poder tomar las medidas correctivas. Y garantiza también que el resultado sea el resultado real, porque todas las partes envueltas están en el proceso de investigación y, bueno, en palabras llanas, nadie va a dejar que le echen la culpa de algo que no es mío. Claro.
Entonces, si el que fabricó el avión, el que fabricó el motor, Sí. el país donde pasó y el país donde la gente perdieron su vida está representado en la investigación, entonces todas las partes interesadas están envueltas en la misma, con los mismos derechos y las mismas atribuciones, y entonces no hay forma de que el resultado se pueda amañar. Es importante. Es la idea. Emanuel, algo que me llama la atención es que quizás, o no creo que sin el quizás incluso, por lo que más personas le tienen miedo a tomar un avión es porque no todos entendemos perfectamente cómo funcionan estas aeronaves y le tenemos miedo a lo desconocido. El carro, bueno, sabemos que rueda con 4 ruedas, pero aquello que una máquina suspendida en el aire con tanto peso llegue a un destino muy lejano no deja de ser magia para algunos. Entonces, lo mismo que el teléfono. Bueno, y más ahora con todas estas cosas, Pero es verdad, tú marcas un número y estás hablando con China. Y cuando comenzó el fax, ¿te acuerdas? Todas estas letras, cómo eran transmitidas. Pero ciertamente yo veíamos pienso... los muñequitos de Dick Tracy y creíamos Sí, que eso no iba a pasar. exacto. Sí, ciertamente, yo siempre he dicho que de hecho hay una patología Sí, de personas que tienen fobia a subirse a un avión. Claro, de hecho hay personas que nunca se podrían que no montar pueden, solas en que un no avión, pueden porque por ejemplo. van, se pierden totalmente descompensan. el control. Sí. Yo digo que es comprensible la gente que tiene miedo a los aviones. Sí, es comprensible. O que tienen fobia, o que tienen ya casos clínicos. Y es porque es antinatural. Es decir, la naturaleza de la gravedad en la Tierra es que estemos sobre la Tierra. Claro, y que en un carro vamos encima de 4 ruedas. A pesar de que es muchísimo más peligroso. Exacto. Así es. Tú tienes probabilidad de perder la vida Más veces en un carro. muchísimas veces más que en un avión. Así es. Sin embargo, el hecho de que tú estás suspendido en el aire, que tú ves allá abajo la Tierra, Algo tan pesado como un avión. además con 300 personas o 200 personas adentro, crea ese sentido como además con las turbulencias que se presentan a veces, pero la aviación comercial es el medio más seguro que existe en el mundo. Y entonces, Dicen que es más fácil sacarse el premio que matarse en un accidente de aviación. Sí. y no es para que jueguen más, es para que se monten más Así confiados es, en el sí. avión. Nos tenemos que ir a la pausa, pero a mí también me gustaría hacer, vamos a decir, una relación entre este miedo a que no entendemos bien cómo es que un aparato tan grande puede sostenerse, y no sostenerse, sino desplazarse de un continente a otro en un avión, nosotros adentro, y algo como que un piloto automático dirija todo un vuelo. ¿Qué tan modernos ya son los aviones como para que un piloto automático tenga el control? ¿Y cómo pasa esto? Que también pudiera ser incomprensible para algunas personas, aunque no tanto como que un avión vuele. Vámonos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos en este programa con el coronel Manuel Sufrón, que es el director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación de la República Dominicana y que es parte de todo el sistema de seguridad aeronáutica y regulación en nuestro país de la aeronáutica. Decía Mónica en el segmento anterior que ciertamente a las personas les resulta un poco extraña esta situación. Y nos gustaría ver cuál es la respuesta que usted... Es decir, ¿cómo...? Hay personas, yo conozco personas que hay que inyectarlos, Sí. Que hay que sedarlos ni un poco. dormirlos, Sí. para poderlo montar en un avión. Conocí a otro que para ir a Estados Unidos, a Miami, se iba en barco de aquí a Puerto Rico y de Puerto Rico cogió otro barco y se iba a Miami. Sí, los hay. Porque no podía montarse en un avión. Así es. Claro. ¿Por qué vuela un avión? Un avión vuela, hay 4 fuerzas que actúan. Hay una fuerza de resistencia, una fuerza de tracción, una fuerza de sustentación y otra fuerza de gravedad. Cuando nosotros logramos que esas 4 fuerzas se pongan a una, el avión está en el aire. ¿Qué lo lleva al aire?
Cuando la tracción es mayor que la resistencia, eso lo hacen las turbinas, los motores. Entonces, el desplazamiento de fuerza. El desplazamiento de fuerza aumenta la potencia. Cuando aumenta la potencia, así mismo aumenta la sustentación. A medida aumenta la velocidad de traslación con el viento. Entonces, cuando la sustentación es mayor que la gravedad, el avión se va al aire. Cuando la tracción es mayor que la resistencia, el avión avanza. Entonces, el avión se mantiene en el aire cuando estas cuatro fuerzas se ponen a una, se ponen juntas. Cuando la gravedad es igual a la sustentación y la tracción es igual a la resistencia, entonces la aeronave, y la tracción es mayor a la resistencia, entonces la aeronave se traslada. El principio de eso mismo en el helicóptero, cuando el helicóptero se queda estacionario, entonces es cuando esas cuatro fuerzas se ponen a la misma en armonía. Parecería frágil mantener este estado. Bueno, por eso el avión depende de sus motores y de su traslación. Entonces, cuando los motores fallan, ¿qué hace el avión? Planear. Entonces planea todo el tiempo descendiendo para mantener la velocidad y que la sustentación se mantenga el mayor tiempo posible hasta el momento de realizar la emergencia o el aterrizaje forzoso. Pero por eso es que viene lo más importante es la tracción en los motores. Por eso el mantenimiento de los motores es vital. ¿De dónde vienen las turbinas? Eso es importantísimo. Las turbinas no nacen en la aviación, las turbinas nacen en los pozos de petróleo. Sí. Los pozos de petróleo se prenden hoy y cuando la apagan, cuando le toca el mantenimiento, todo el tiempo la turbina está encendida. Entonces ese principio, esa turbina, se trae a la aviación y entonces estamos hablando de un equipo que cuando empieza a volar, esa turbina del pozo de petróleo empieza a volar en una aeronave, vamos a decir en palabra llana, va de robo. ¿Por qué? Porque se apaga. Se apaga y se prende. Vuela 3 horas y se apaga. En el pozo de petróleo se prendía hoy y se apagaba dentro de 6 meses. Oye, las plantas eléctricas. Las plantas eléctricas. Entonces, es el mismo principio. Entonces, eso se trajo a la aviación y eso hace que las turbinas son completamente confiables. La rata de fallo de una turbina es casi ínfima. Por eso hablan siempre de que siempre le echan la culpa al factor humano, siempre le echan la culpa a los pilotos. Es que cada vez es menor la falla técnica, porque la tecnología se va sobreponiendo a las condiciones humanas. Entonces, lo estamos viendo ahora. O sea, ahora mismo, señores, anteriormente nosotros nos avisaban de un accidente y hasta que uno no publicaba una foto a los 3 días no se sabía nada de eso. Ahora mismo nosotros no hemos llegado al área del accidente y ya tenemos más de 30, 40, 50 fotos de lo que está pasando. Y fílmicas. Y fílmicas. Mire, hay un tema que estábamos conversando antes de entrar en el programa y que lo puso de relieve Mónica, es que la automatización de los vuelos ha avanzado muchísimo, al punto de que se puede despegar, ir en velocidad crucero y después aterrizar a un avión todo automatizado, todo en piloto automático. Mi pregunta sería, ¿podría pensarse en aviones sin piloto? Bueno. En primer lugar. Y en segundo lugar, ya se están haciendo pruebas porque evidentemente el consumo de combustible derivados del petróleo de los aviones es altísimo. De aviones impulsados por energía solar, energía renovable. Le digo esto porque si uno se va al siglo XIX, en el siglo XIX era impensable la aviación. Y en el siglo XX, de unos aviones de palito a principios de 1903, de 1903 hasta el año 2000, hemos pasado, hemos hecho de todo. Que la luna, llegar a la luna es aviación. Exacto. Ustedes no vieron un anuncio de que quizás es una chanza.
señor busca novia para acompañarlo a ir a la lo vi, luna. porque ya vienen los viajes. De hecho, Exacto. yo soy miembro del grupo, el grupo de expertos en investigación de accidentes de la Organización Mundial de Aviación Civil. Sí. Yo represento a la República en ese panel. Sí. Y una de las cosas que ya estamos trabajando es los viajes con pasajeros al espacio. Sí. O sea, sí. cuando Pero no haya se ha un- completado el quórum, ¿verdad? pero cuando hay un No, accidente... pero creo que Virgin ya lo está vendiendo. Sí, Sí, cuando hay un lo accidente o un incidente en esos ¿Cómo se vuelos, investiga eso? ¿quién lo va a Wow. investigar? ¿Cuál es el país responsable? Bueno. O Pero sea, todo entonces eso- se puede hacer ese vuelo. Estamos regulando todo esto ya, porque eso viene, eso va a pasar. No, pero de hecho Rusia tiene un programa espacial gigantesco heredado de la Unión Soviética. Cuando vino la gran crisis en los años 90, en un momento ellos vendían por millones de dólares ir al espacio exterior a personas que pagaban 20, 25 millones de dólares, que era una excentricidad. Pero casi nada pagaban. Sí, pero que ya se está planteando con una aerolínea que Lo es hago. Virgin Air, Sí. y creo que también en otros países, están creando unos prototipos de aviones Para ir al espacio exterior, no a la Luna Sí, todavía. sí, Al es espacio, al al espacio exterior. Dicen que se verá la Tierra Sí, desde un viaje lejos al en algún espacio y momento. regresar. Exacto. O sea, la pregunta mía es esa, sí. ¿Cuál es en este siglo XXI, que todavía estamos comenzando, Sí. la posibilidad de que la aviación, que es fundamental en los intercambios humanos y comerciales y todo, pase a aviones sin Automáticos. motores a explosión y a totalmente No automáticos? tripulados. No tripulado. Bueno, la aviación no tripulada ya está. O sea, ya Sí, nosotros lo que tenemos pasa es los que hay drones. alguien sentado atrás. Sí, ya nosotros, Exacto. ya nosotros tenemos los drones. Ah, sí, los donde drones. Los pilotos están en Estados Unidos y el dron está En Afganistán. En Afganistán. O sea, ya eso está. Lo que yo creo que va a tomar tiempo es suplantar físicamente el piloto de un avión comercial. ¿Pero por la confianza o porque Yo se creo necesita? que es más por la confianza De la gente. sí, Sí. que por la tecnología. O sea, la tecnología de volar un avión desde tierra ya está. Sí. Entonces, todo eso va a llevar tiempo, pero para allá va la aviación. Entonces, sí, la automatización es importante. Ahora mismo hay mucha automatización. Desde que la aviación empezó a manejarse a través de satélites, la precisión es total. O sea, hay precisión en todo. Entonces, nosotros tenemos aeronaves de última tecnología que despegan solo, hacen el camino solo y aterrizan solo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Preguntará, porque ¿cuál es el problema? Si el piloto está ahí, ¿por qué no usarlo? Bueno, lo que pasa es que la precisión es mayor en esas máquinas, en esos equipos. Entonces, cuando usted viene en una condición de baja visibilidad y viene automatizado, llega hasta la pista, aterriza sin ningún problema y sale. Si viene el piloto, va a llegar un momento donde humanamente usted no puede seguir. No ve la pista. Y entonces va a tener que hacer una ida al aire, va a hacer una aproximación frustrada y va a tener que reintegrarse en un flujo de tráfico. Lo que va a hacer es que va a mantener ese tráfico congestionado sin necesidad. Entonces, también ayuda en eso. Entonces, la automatización no es mala. Es buena. Lo que hay que tener los conocimientos necesarios para supervisar ese proceso y que en cualquier momento que haya un fallo, el piloto tenga la capacidad para poder tomar el control de la aeronave, desautomatizarla, irse a los principios básicos y primero volar. Y O sea que después las dos automatizar. cosas es doble seguridad. Así es. Pero hay momentos en que no es suficiente, por lo menos hasta ahora, Sí. el piloto automático y el piloto tiene que, como bien usted dice, desautomatizar y utilizar utilizarlo. Y el tema de los, en el tema de los aviones. la otra parte de tu pregunta es los motores con energías renovables. Eso sí. también ya está probándose, ya viene probándose y realmente cada día más, como tú dices, ¿quién iba a decir en el 1903, Claro. cuando nace la aviación, en los avioncitos de palito,
que 80 años más tarde, 90 años más tarde, que no es tanto. 600 personas iban a estar dentro de un avión. A la Luna llegamos en el 69. Sí, es muy rápido. 66 años después de los aviones de palito, nosotros estábamos un cohete en la Luna. Dios mío. Es la profesión y el oficio que ha crecido más rápidamente a través de cualquier tiempo. Medicina, ingeniería, todas esas profesiones han crecido en mayor tiempo que lo que creció la aviación. O sea, la aviación y no ha dejado de galopar. O sea, nosotros vivimos en un estudio permanente, avances permanentes, y eso hace que nosotros como pilotos, el que se apea de esa carrera se queda atrás. ¿En qué casos, Emmanuel, cuando el piloto automático es el que está funcionando, casos prácticos que se han visto, tiene que ser interrumpido para que el piloto tome el mando? Bueno, hay muchísimos casos, pero por ejemplo el caso más manoseado por la gente es el caso de los 737-800 MAX, que tuvieron un fallo de software, y la forma de contrarrestar ese fallo era sencillamente desautomatizando la aeronave y volándolo manual hasta tierra. O sea, era fallo de software, no físico. Es. O sea que si se hace ese cambio, no ha sido corregido. De hecho, yo pensaba que ya no estaban volando. No están. No, la mayoría no. Creo que Boeing lo llamó a todos. Sí, toda esa camada, vamos a llamar, de aeronaves que están inscritas con ese software, están en tierra. O sea que estos aviones, si se cambiara en el momento que presentaran fallas del automático al manual, sí pudieran volar bien. Lo hicieron muchísimas veces. Hubieron muchísimos pilotos que tuvieron ese tipo de falla y desautomatizaron a la aeronave y aterrizaron sin ningún problema. Otros pilotos que no fueron tan rápido en el proceso de desautomatización de esa aeronave, sí, porque les tomaba de sorpresa, desembocaron un accidente. Coronel Sufrón, ya no nos queda más tiempo. Este es un tema interesantísimo, lo tendremos de nuevo en el programa, y en estos últimos 30 segundos quizás fuera apropiado dar algún mensaje a los pasajeros de un avión para que sepan que es el medio más seguro. Debemos terminar donde empezamos, diciendo que nuestra aviación, primero la de la República Dominicana y luego encubrir la aviación mundialmente, es un medio de transporte sumamente seguro, y volvemos a decir que no es fortuito. Ha sido el fruto de mucho trabajo y de mucha investigación y de poder señalar cuáles han sido las oportunidades de mejora que han ocurrido durante los años anteriores, que han ocasionado accidentes o incidentes graves, para poder tomar y hacer las correcciones necesarias para hacer de la aviación el medio de transporte más seguro. Bueno. Volar es seguro. Siempre se aprende de los errores, y creo que esta es la experiencia más importante en el mundo para avanzar. Muchas gracias al coronel Emmanuel Sufrón y a ustedes, amigos, por sintonizarnos, y será hasta la próxima. Gracias.